Padre, te damos tantas gracias por ser tan bueno con nosotros. Te damos tantas gracias por esta conferencia y esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Padre, entendemos que hay personas aquí que están batallando en varios aspectos y sabemos que tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y Padre, te pido que tú cortes de nuestras vidas las cosas que no te placen. Y Padre, que con esa espada tú puedas eliminar de nuestras vidas las cosas que a la larga nos van a destruir y van a destruir nuestro ministerio y van a destruir nuestras iglesias. Y Padre, te pido que crees en nosotros corazones puros y iglesias puras, santas, Padre, que te conocen, que te aman, que te adoran. Y Padre, te pedimos por este tiempo en el cual estamos juntos, Padre, que podamos ver a tu Hijo Jesucristo, porque sabemos que si podemos ver a Jesús, todo cambia, y eso es lo que queremos. En el nombre de Jesús, amén. Un poquito de contexto del libro de Primera de Timoteo. Pablo está en la cárcel. Las últimas dos cartas que él escribe en la Biblia son Primera y Segunda de Timoteo. Algunas piensan que las escribió casi consecutivamente, una después de la otra, y es un enfoque muy parecido, es un tema muy parecido. Y lo que está sucediendo es que Pablo viajaba por todo el mundo plantando iglesias. Iba a ese lugar y plantaba una iglesia, iba a ese lugar y plantaba una iglesia, y plantó iglesias en Macedonia y plantó una iglesia en Éfeso. Éfeso es la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, 250,000 personas. La ciudad más grande del mundo era Roma, con alrededor de 300 o 400,000. Entonces, un poquito más pequeño que Roma. Entonces, imagínate el tamaño de esa ciudad. Éfeso era una ciudad con mucho dinero, era un puerto grande donde entraba mucho comercio, era un lugar con muchos estudios, un lugar donde había mucha gente muy inteligente, mucha gente muy preparada. La iglesia en Éfeso es la iglesia más documentada de toda la Biblia. La inicia Pablo en Hechos 16, está ahí Apolos un tiempo en Hechos 17, en Hechos 17 está Pablo 3 años en esa iglesia. Después se escribe la carta a los Efesios, que es obviamente a esta iglesia. Después se escribe Primera y Segunda de Timoteo a Timoteo, que es el pastor de la iglesia en Éfeso. Primera, Segunda y Tercera de Juan se escribieron por el apóstol Juan, cuando él también fue pastor en la iglesia en Éfeso. Y después el apóstol Juan en la carta Apocalipsis les escribe, o realmente es directamente de Jesús, porque Jesús le dijo: escribe esta carta al ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces es la iglesia más documentada en una de las ciudades más importantes. Y lo que sucedía es que era una labor muy grande, era una iglesia que estaba creciendo, era una iglesia con mucho prestigio. Imagínate si llegaran a tu iglesia y te preguntaran: oye, cuéntame un poco de tu historia. Pues le empezó Pablo, estuvo Apolos, ahora está Timoteo, y en el futuro va a estar Juan el apóstol, y después nos va a hablar Jesús directamente. Tú dirías: wow, esa es una iglesia con un historial impresionante. Entonces imagínate llegar a la iglesia que empezó Pablo. Imagínate las expectativas que tenían. A mí me tocó tomar el liderazgo de esta iglesia. Mi papá la inició, obviamente, y es interesante porque muchas personas dicen: pues Juan Domingo no hacía esto. No, pues Juan Domingo no decía eso. O imagínate que le dijeran a Timoteo: pues el apóstol Pablo no hacía eso, y él escribía libros de la Biblia. Entonces era obviamente era un puesto bien grande, era una labor bien importante y era un rollo bien intimidante, porque las personas que estaban ahí eran mayor que Timoteo. Vamos a ver el pasaje donde dice que nadie tenga un poco tu juventud. Timoteo no tenía 18 años. No sé de dónde sacan eso. Muchas personas dicen: es que Timoteo, el chavito, 18 años, sí era joven para el estándar de ellos, pero probablemente tenía alrededor de 30 años, alrededor de la edad de Jesús cuando él empezó su ministerio. Y lo que sucedía en ese entonces es que realmente si tenías menos de 40 años, todavía no tenías la autoridad para poder expresar tus opiniones, y eras visto como un joven, como una persona que no tenía mucha experiencia. Ya a partir de los 40 años ya tenías un poquito más de respeto, y ya a partir de los 50 años ya eras visto como un anciano y ya podías realmente opinar y tener peso y respeto de la comunidad. Entonces Timoteo no tiene ese respeto. Entonces se está muriendo del miedo, está siendo intimidado. Y no solamente eso, hay personas muy inteligentes, muy elocuentes, muy capaces que están en la iglesia y están enseñando falsa doctrina.
Ese es el propósito por el cual se escribe la carta de 1 Timoteo. Es: Timoteo, quédate en Macedonia, quédate en Éfeso. ¿Por qué? Porque si te vas, van a venir estas personas, los que en Hechos 20 dice Pablo que son como lobos rapaces que no perdonarán a la grey de Dios. Si te sales tú, van a llegar ellos. Y dice: te rogué que te quedaras en Éfeso. ¿Por qué? Para que enseñaras la sana doctrina. Eso es lo que vemos en capítulo 1. Capítulo 1, Pablo le dice: quédate para que puedas enseñar la sana doctrina. Y después dice: ¿cuál es la sana doctrina? Este es el evangelio que me salvó a mí. Después, capítulo 2, dice: ora. ¿Por qué? Para que todos puedan ser salvos, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y después, capítulo 3, da los requisitos, y dentro de los requisitos da apto para enseñar. Y luego al final termina con esto. Eso es 1 Timoteo 3, 14. Versículo 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Eso es un resumen del evangelio. Está diciendo: eso es lo que sucedió. Jesús vino, Dios hecho carne, vivió la vida perfecta. Hubo muchos testigos que vieron que Jesús nunca pecó. En el evangelio de Juan, Jesús le dice a sus enemigos: ¿quién de ustedes puede acusarme de pecado? Imagínate decirle a tus enemigos esto: ninguno de ustedes puede notar ni siquiera una falla en mí. Fue visto, anunciado a los gentiles, recibido arriba en gloria, creído en el mundo. Entonces está diciendo: ese es el evangelio. ¿Por qué necesitamos ser ancianos y obispos que cumplimos con esos requisitos? Porque el mensaje es así de importante. Si el mensaje es puro, el mensajero necesita ser puro. Si el mensaje es santo, el mensajero necesita ser santo. Pero a partir de capítulo 4 cambia un poco el enfoque y ya no está enfocado tanto en conceptos generales. Ahora se va a enfocar más en aspectos prácticos de la iglesia. Ya no es: ok, haz esto. Ahora es: okay, los ancianos. Ahora va a hablar de las viudas, va a hablar de las falsas doctrinas, va a hablar de su propia vida, va a hablar acerca del manejo de las finanzas. Entonces quiero dividir el pasaje que me toca en 3 puntos. El tema de mi prédica es: recuerda tu mensaje. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Necesitas recordar lo que te dije, y necesitas recordar lo que vas a enseñar, el evangelio. Entonces lo dividimos en 3 partes. Va a ser: 1, recuerda tu doctrina; 2, recuerda tu vida; y 3, recuerda tu ejemplo. Lo vamos a dividir en secciones más fáciles de digerir. 1, recuerda tu doctrina. Vamos a ver del versículo 1 al 5. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Okay, da un contraste. ¿Sí viste eso en versículo 1? Pero el Espíritu dice. Entonces un contraste es un pero que está poniendo en balanza 2 conceptos: esto, pero esto. Entonces dice versículo 16: grande es el misterio de la piedad, pero claramente dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces dice: este es el mensaje. Jesús es Dios, Jesús no pecó, Jesús murió en nuestro lugar, Jesús ascendió al cielo, está a la diestra del Padre. A través de Jesús podemos ser salvos, pero llegará el momento, y el Espíritu Santo lo está garantizando, que habrá personas que apostatarán, que se desviarán, que dejarán la fe. Y dice: escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces van a haber personas que van a ser seducidas, engañadas por demonios, por espíritus engañadores.
Y eso ya lo saben, no lo necesito decir, pero no todos los libros en las librerías cristianas son enviadas por Jesucristo. No todos los mensajes predicados de púlpitos en iglesias cristianas son enviadas a través del Espíritu Santo. No todos los programas de televisión que son cristianas son de origen divino. Hay personas que cargan una Biblia, que salen en revistas, que tienen libros, que tienen programas de televisión, que dice aquí, tienen doctrinas de demonios. Ahora, ¿qué te imaginas tú que sería una doctrina de demonio? Como dijo Chris Martínez, me dio mucha risa. Sí, que hay personas que dicen que la bebida Monster, porque tiene 3 rayas, es la marca del anticristo, y sacan cada cosa. Ya estoy harto del Facebook. Ya ni me meto, porque tantos, ahora que agregaron esa opción de compartir, todos andan compartiendo enlaces que ni al caso. Así, veo las cosas. Mira cómo ese tiburón se devora a este hombre, y es un hombre así, el tiburón así. Todos, no. Y luego son puras farsas, y lo mismo hacen con el evangelio. Dicen, mira lo que dijo el Papa es el anticristo, como dijo Chris Martínez. No dijo que el Papa es el anticristo, dijo que hay personas que dicen eso. Mira lo que salió de esa persona, un chip debajo de la piel, es el fin del mundo. No es el fin del mundo porque la tecnología está avanzando, es el fin del mundo porque Jesús dijo, el tiempo está cerca, velad, esperad, porque yo vengo como ladrón en la noche. No debemos estar checando Facebook para ver si Cristo viene pronto. Basta con abrir la Biblia para saber que Cristo viene pronto. Pero ese es otro punto. ¿Qué sería? Doctrinas de demonios. Así, demonios, el diablo. Probablemente doctrinas de demonios son aquellas personas que dejan que sus jóvenes vayan al antro. Probablemente doctrinas de demonios son aquellas personas que escuchan música no cristiana. Probablemente doctrina de demonios son aquellas personas que tienen tatuajes. Eso sí es del chanclas, eso sí es de nuestro adversario el diablo. Eso se me hace impresionante. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. Interesante. ¿Cuál es la doctrina de demonios? Abstente de casarte y abstente de comida. ¡Órale! Porque nosotros creemos que los demonios, ¿qué es lo que quieren que hagamos? Haz lo malo. Satanás es más inteligente que eso. Satanás, si eres un cristiano fuerte, rara vez te va a tentar con injusticia. Normalmente te va a tentar con una justicia falsa. Satanás rara vez te va a tentar con inmoralidad. Te va a tentar con una moralidad falsa, con orgullo, con prepotencia, con yo soy lo suficientemente bueno para ganarme el amor de Cristo. Y eso es la mentira más grande que tiene Satanás para nosotros. Porque si Satanás te dice, vete al antro, o vete al table, o vete y fornica, la mayoría de nosotros diríamos, ¿estás loco, Satanás? Pero cuando te dice, ¿sabes qué? Si tú dejas de hacer eso, y dejas de hacer eso, y dejas de hacer eso, vas a ser bien cristianote, vas a ser bien espiritual. Lo creemos, lo hacemos, y de repente creemos que porque no hacemos ciertas cosas, o porque sí hacemos ciertas cosas, que somos mejores o somos peores. No se trata de eso. Prohibirán casarse. La Biblia se escribió en el primer siglo. En el primer siglo estaba muy de moda la filosofía estoica griega, que decía que todo lo físico es malo. Entonces cualquier cosa que causa placer es malo. Entonces sexo, malo; comida, malo; diversión, malo. ¿Por qué? Porque si lo disfrutas, obviamente es malo, porque Dios no quiere que disfrutes nada. Y eso llegó a la iglesia primitiva, y por eso la iglesia católica no permite que los sacerdotes se casen. ¿Por qué? Porque no puedes disfrutar de eso. Por eso tienen que hacer votos de pobreza. Por eso tienen que hacer las, ¿cómo se llaman? Cuando se autolastiman, y tienen que hacer confesiones y todas estas cosas. Todo eso nace no de la Biblia, de esta mentalidad estoica griega que dice el cuerpo es malo, y cualquier cosa que disfrutas en el cuerpo es pecado. Y él está diciendo, no, eso es doctrina de demonios. Acaba de decir que es bueno el matrimonio. Acaba de decir que un anciano debe ser marido de una sola mujer, o sea, enamorado y entregado a una sola mujer. Y aquí están diciendo que la mentira será que la gente se tiene que abstener del matrimonio. Ahora,
abstenerse de alimentos que Dios creó para que participamos de ellos con acción de gracias, conociendo la verdad. Entonces Dios, escúchame bien, creó ciertas cosas para que las disfrutes. No. Dios creó ciertas cosas simplemente para que tú tengas en tu corazón, dice ahí, acción de gracias. ¿Sabes tú que Dios pudo haber hecho que toda la comida sepa aserrín? ¿Sabes tú que Dios pudo haber hecho que no haya sensores en nuestro cuerpo que produce el sentimiento de placer? Y Dios es tan bueno que crea carne asada. Y Dios es tan bueno que nos ha puesto en el estado de la República con la mejor comida. Y Dios es tan bueno que a 4 cuadras a la redonda hay mínimo 20 lugares donde puedo comer y engordar y feliz con acción de gracias. Decir, Dios, gracias porque trabajo en el centro en Ensenada, que es el centro gastronómico del mundo. Hay pocos de Ensenada porque hubiera escuchado más amenes. ¿Es malo disfrutar aquello que Dios nos ha dado? La mayoría de personas dicen, no tiene nada de malo de disfrutar comida. Pero eso está hablando un poco más general, que están prohibiendo aquellas cosas que Dios nos ha dado. Ahora, eso es interesante. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Todo lo que creó Dios es bueno. Me voy a desviar poquito porque necesito hablar de ello. Este es el versículo favorito de los marihuanos. Hermano, todo lo que creó Dios es bueno si se toma con acción de gracias. Y yo la neta estoy bien agradecido por mi churro. Hay un versículo. Dios lo creó todo y dijo que era bueno. Y aquí dice, porque todo lo que creó Dios es bueno y nada ha de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces, es interesante porque hay un balance. Doctrina de demonio que es abstente. No hagas esto, no disfrutes, no te cases, no tengas placer. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seas miserable para que así puedas disfrutar más de la eternidad, es lo que te dirían. Y Pablo está diciendo, no, eso es demoníaco. Dios quiere que puedas disfrutar de ciertas cosas de la vida para que puedas tener acción de gracias. Entonces, ¿cuál es el balance? Hay ciertas cosas que no debemos de hacer. Dice que nada es de desecharse. ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Órale. Entonces no solamente nada debe de desecharse, pero debe de ser santificado por la palabra de Dios. Porque sí hay cosas que la Biblia prohíbe. La Biblia claramente prohíbe la embriaguez. La Biblia claramente prohíbe el emborracharte. La Biblia claramente prohíbe el estar dominado en tu mente por cualquier sustancia. Entonces no puedes fumar marihuana. Y entonces, no creo que haya muchos marihuanos en una conferencia de pastores. Mínimo eso espero. Pero los domingos sí tengo que predicar acerca de la marihuana, porque hay varios que me dicen, dicen, es natural, Dios lo creó. Y yo les digo, sí, pero tiene que ser santificado por la palabra de Dios y la oración. Okay, entonces el primer punto, cuida tu doctrina. Él está en un lugar donde las personas se están enfocando en moralidad y se están olvidando del evangelio. Y eso es un peligro en cada iglesia. ¿Te acuerdas de la historia del hijo pródigo? Tiene 2 hijos, un hijo rebelde, un hijo malcriado, un hijo que gasta todo lo que tiene en prostitutas, en drogas, en borracheras, en sus amigos. ¿Y cuál es el final de la historia? Él llega arrepentido y el padre le da su anillo y el padre lo abriga y el padre hace una fiesta. Y hay otra persona, el hermano mayor. Y él no es rebelde, y él no es desobediente, y él no es malcriado, él es trabajador, él es moral. Pero al final de la historia, el hijo pródigo honra al padre porque regresa, y el hijo moral deshonra al padre porque no está dispuesto a celebrar con su hermano que ha regresado. ¿Y qué es lo que dice? Padre, ¿tú cuándo me diste un cabrito para celebrar con mis amigos? Puedes ser religioso, puedes ser moral, puedes ser obediente, puedes ser bien portado y deshonrar a Jesús, porque estas son puras obras exteriores, pero tu corazón está lejos de Él. No estamos buscando eso.
No estamos buscando que nuestra iglesia sea bien portada, que nuestra iglesia llegue bien fajada, que nuestra iglesia llegue bien peinada, que nuestra iglesia nunca haga nada malo, que nuestra iglesia nunca se equivoque, pero que su corazón esté frío y apartado de Jesús, que haya abandonado su primer amor. No es lo que estamos buscando. Estamos buscando una iglesia que aun cuando falla, una iglesia que aun cuando tiene errores, se da cuenta que no se trata de nosotros, que se trata de Jesucristo, y que el mensaje es que Dios nos ama lo suficiente para darnos de su Espíritu Santo, para ayudarnos a vivir en santidad, y que aparte de eso nos ha dado regalos, nos ha dado familia, nos ha dado una iglesia, nos ha dado un lugar donde reunirnos, nos ha dado comida, nos ha dado amistades. ¿Por qué? Porque Él es tan bueno que Él quiere que podamos disfrutar de estas cosas. La doctrina más peligrosa no es la que es obviamente mala, la doctrina más peligrosa es la que aparenta ser buena. La falsa doctrina más devastadora no es la que es obviamente satánica, la falsa doctrina más peligrosa es la que es sutil y seduce y es debajo de la superficie satánica. Qué interesante, eso me vuela la cabeza. Porque pensamos, doctrinas de demonios. No, pues, ¿qué estaban haciendo? No querían hacer cosas malas. Eso no se escucha como doctrinas de demonios, eso se escucha como doctrina del Espíritu Santo. Pero el problema es que su corazón estaba lejos de Dios. Estaban buscando simplemente abstinencia para ser más espirituales y más respetados y más religiosos. Y no estaban, la palabra que usa aquí, no estaban recibiendo con acción de gracias. Necesitamos cuidar nuestra doctrina. Lo más fácil es que caigamos ante la presión de gente religiosa a que solamente nos enfoquemos en reglas. ¿Es importante tener reglas? Sí, hay un chorro de reglas en la Biblia. ¿Es malo predicar de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer? No, no tiene nada de malo. El problema es que es bien fácil enfocarte en la conducta y olvidarte del Evangelio. Es bien fácil enfocarte en la obediencia y olvidarte de la fe. Es bien fácil enfocarte en lo que tú tienes que hacer y olvidarte de lo que Cristo ya ha hecho. Uno, recuerda tu doctrina, recuerda que hay falsos maestros, recuerda que hay oposición. Eso es número uno, cuida tu doctrina. Número dos, cuida tu vida. Vamos a leer del versículo 6 al 11. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Cristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha pues, eso es bien interesante. Estudiar a Pablo me fascina porque cambia el concepto dócil, tímido de los pastores que creemos que debe de tener un pastor, esa actitud. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Acaba de decir ayer vimos que la mujer aprenda en silencio. Aquí que dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Tú dices, qué mal educado, Pablo. Ahorita hablamos más de eso. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibido por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Entonces, uno, cuida tu doctrina, porque van a haber falsos maestros, personas que se van a apartar. Dos, cuida tu vida. Dice, si esto enseñas, serás buen ministro. Entonces, si enseñas el Evangelio, si enseñas las buenas noticias, si enseñas que no se trata solamente de nuestra conducta, sino de nuestro carácter, que no se trata solamente de moralidad, sino del Evangelio, si enseñas esto, serás un buen ministro enfocado en las palabras de vida, nutrido con las palabras de fe y de buena doctrina que has seguido. Entonces, continúa en el Evangelio, desecha las fábulas profanas de viejas. Imagínate un pastor que habla de esta forma. ¿Qué te dijo la vieja esa? Órale, Pablo. Me recuerda que dice en 2 de Timoteo que entregó a Alejandro y Himeneo a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y todos los teólogos están, ¿qué significa eso?
¿Qué significa que Pablo los entregó a Satanás? Yo creo que está diciendo los mandé al diablo. Es su carácter, es su forma de ser, es su forma de hablar. Lo que está diciendo es, esas personas los mandé por un tubo. Estaban mal y personas... Doctrinalmente, teológicamente, filosóficamente, ¿qué significa? Significa que los mandó por un tubo. Significa que era de carácter fuerte y estaba harto y ya no los pela. Me encanta 1 Timoteo, y a lo mejor si no eres pastor te asusta esto, pero si eres pastor lo entiendes. Cuando un pastor habla con otro pastor, hablan de cierta forma, hablan con una libertad, y si no eres pastor te asombra, te alarma, es como que ¿qué están haciendo? Si eres pastor tú sabes que detrás de las cámaras muchas veces es así. Enfrente de la gente a veces es, oh hermanos, Dios les bendiga. Y detrás de las cámaras es, Dios mío, quiero matarlos. Dios mío, o te los llevas o te los mando. Es bien chistoso. Muchas veces creemos que nos tenemos que juntar con puras personas que son como nosotros. Pablo es la persona más agresiva de la Biblia, posiblemente, cristiano, pastor. Timoteo es una de las más tímidas. Es literalmente, son polos opuestos. Literalmente, uno es agresivo, fuerte. El otro es tímido, callado. Y me imagino a Timoteo como que leyendo eso y dice, Pablo, no seas mala onda. Esa señora es muy linda. Y Pablo está diciendo, independientemente, lo que dice es profano. Lo que dice es inútil. Okay. Lo primero es cuidado con las falsas doctrinas. Lo segundo, cuidado con costumbres vacías. No todas las costumbres son buenas. No todas las tradiciones son buenas. Muchas de ellas son vanas. Había una mujer que su esposo le compró un ollón de Navidad para hacer tamales. Y en esa olla cabían fácil unos 100 tamales. Estaba preparando y metió 65 tamales y todavía tenía mucho espacio y ya dejó de echarle. Y le dice, vieja, como Pablo, ¿no? Vieja, ¿por qué no le echas más tamales? Es que mi mamá me enseñó que si quieres que tus tamales te salgan perfectos, necesitan ser 65 tamales, ni más ni menos, para que queden en su punto. ¿Y eso? ¿Eso qué? Pues no sé, pues mi mamá me lo contó y vieras qué ricos le quedan los tamales. Entonces va y habla con la suegra. Oiga, suegra, me dice mi esposa que usted le enseñó que en la olla solamente van 65 tamales, ni más ni menos. Sí, es obvio. Si quieres que te salgan bien los tamales, necesitas poner en la olla solamente 65 tamales. Órale. ¿Y quién enseñó? Pues mi mamá. Y va con la abuela. Oiga, señora, ¿por qué 65? No, pues es que si quieres que te salgan jugosos y perfectos y en su punto necesitan ser 65 exactamente. ¿Dónde aprendiste? Mi mamá me enseñó. Y vieras qué rico le quedan los tamales. Entonces va con la bisabuela, ya en cama, ya muriéndose. Señora, antes de que se muera, tengo esta duda. ¿Por qué 65 tamales? Es que mi esposa lo hace, mi suegra lo hace, la abuela de mi esposa lo hace. Pues ellas no sé por qué lo hacen. Yo solamente cabían 65 tamales en mi olla y por eso lo hacía yo. Y a veces hay cosas que es que siempre ha sido así. Es que siempre lo hemos hecho así. Aún hay cosas tan chafas que son tradiciones. Por ejemplo, si ven el retrato de Jesús, antes todo eso era blanco. No sé por qué las iglesias quieren parecer consultorio de un dentista, pero muchas iglesias entras y todo está blanco y es como que tienes miedo de tocar la pared porque la vas a manchar o no sé, no soy muy fan de que todo esté blanco. Entonces hicimos eso y las personas así, ¡oh! El fondo blanco, no. Es como que, ¿qué tiene de santo o menos santo o más bonito o menos? Eso no importa. Y muchas veces hay ciertas tradiciones que en la iglesia son tan preciosas, pero no tienen nada que ver con la Biblia. Y a veces las personas se enojan más, no porque estás haciendo algo antibíblico, sino porque estás
cambiando las cosas que ellos ven como importante, que realmente no son, sus tradiciones. Más personas se van por cambios no importantes que falsas doctrinas o errores morales del pastor. Es más fácil que se te vaya la gente porque no le gustó el color que ahora pintaste la iglesia que por faltas morales en pastores. Pues, ¿sabes por qué lo sé? Porque conozco muchas iglesias donde el pastor ha estado en adulterio. Conozco muchas iglesias donde se enseña falsa doctrina, pero la gente no se va. ¿Por qué? Porque a mí me respetan mis tradiciones. Es interesante que exaltamos estas cosas tanto. Él dice, deséchalas. Porque a veces creamos de buenas cosas ídolos y de cosas que no son malas, las exaltamos a un punto que ya estamos, perdón que lo diga y me tomo la libertad de decirlo porque somos una conferencia de pastores, estamos haciendo lo mismo que los católicos, que ellos tienen sus cosas extrabíblicas de santos, imágenes, pero nosotros también tenemos nuestras cosas extrabíblicas que si los tocan, si se meten con eso, declaramos guerra. Pablo dice, deséchalo. Muchas veces cuando rompes los ídolos de las personas es cuando más se enojan, pero muchas veces cuando rompes los ídolos de las personas es cuando puedes ver si realmente tienes discípulos o solamente aficionados. Muchas veces cuando haces los cambios a las cosas pequeñas que ellos estiman tanto, ves si ellos realmente están en la iglesia por amor al evangelio o por amor a la iglesia, o si solamente están en la iglesia porque es donde se sienten más cómodos. El salmista dice, porque no tienen cambio, no temen a Jehová. ¿Quieres tener una iglesia que no teme a Jehová? Nunca cambies nada. ¿Quieres tener una iglesia donde la gente va a temer a Jehová? A lo mejor va a haber conflictos, a lo mejor van a haber pleitos, a lo mejor van a haber discusiones, pero va a haber temor de Jehová. Es una iglesia que siempre está cambiando, es una iglesia que siempre está preguntándose cuáles son las cosas que no están en la Biblia que hacemos, que podemos modificar con el fin de moverle tapete a las personas literalmente para ver si realmente están amando a Jesús o no. Entonces, desecha fábulas profanas y ejercítate para la piedad. Eso significa sigue ensayando, sigue practicando, sigue creciendo. El caminar espiritual es un proceso y cuanto más te ejercitas en la piedad, más vas a crecer. O sea que Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros, pero eso no significa que nosotros no nos esforzamos por hacer aquellas cosas que Jesús nos pide. Eso es interesante también, dice porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Le dice a Timoteo, el ejercicio aprovecha para poco. ¿Está diciendo que es malo el ejercicio? No, pero está diciendo, puedes ser la persona más saludable del mundo y a fin de cuentas te vas a morir. Puedes invertir toda tu vida en ejercicio, en nutrición, puedes comer vegetariano, puedes eliminar todas las azúcares, puedes dejar de tomar Coca-Cola. Y no es malo, es bueno. Tienes que cuidar el templo del Espíritu Santo. Lo dice una persona que tiene una pequeña adicción a Coca-Cola, entonces soy un pequeño hipócrita. Pero puedes ejercitarte y cuidarte, pero a fin de cuentas vas a morir. La pregunta no es, ¿viviste tu mejor vida? La pregunta es, ¿qué va a pasar después de que mueras? ¿Sí ven eso? Dice, el ejercicio para poco es provechoso. Sí aprovecha, pero solamente los 50, 60, 70 años que tengas de vida, 80 si te va bien. Pero la piedad para todo aprovecha. ¿Por qué? Porque tiene promesa para esta vida. Ser piadoso te ayuda hoy, y para la vida venidera, ser piadoso te ayuda en la eternidad. Palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Entonces está diciendo, ejercítate para la piedad y vale la pena sufrir oprobios. Vale la pena sufrir por este mensaje. Vale la pena perder tu vida por este mensaje. Es bien interesante. Estoy enseñando ahorita Apocalipsis los domingos y es bien grueso, está bien intenso. Y mi esposa ahorita está de viaje visitando a su familia en Estados Unidos, entonces estoy solo y como que tengo tiempo. Y no sé, como que me entró la depre de no estar con mi esposita y mi hijo y no sé, dije, ok, me pongo a escuchar canciones de microbusero o me pongo a leer un libro triste. Entonces agarré un libro, Fox's Books of Martyrs, el libro de los mártires de Fox, no el presidente, el historiador, donde él narra realmente todos los asesinatos y mártires de la iglesia primitiva y hasta la era. Entonces estaba leyendo y digo, qué depresión, así.
un párrafo, y murieron 100 personas por eso, y murieron 1000 personas por eso, y murieron 2 personas por eso. Pero me recuerda que ser cristiano es estar dispuesto, lo que dice aquí, es estar dispuesto a sufrir oprobio. Y la neta es que vivimos vidas bien cómodas. Y no estoy diciendo que es malo, ya vimos que Dios creó ciertas cosas para que las podamos disfrutar. No tiene nada de malo llegar aquí y tener sillas cómodas y comer comida choncha y estar súper bien. Pero no podemos olvidarnos que hay personas alrededor del mundo que están sufriendo terriblemente. ¿Por qué? Simplemente por ser cristianos. No podemos olvidarnos que en la historia cristiana, en cada etapa ha habido miles y miles de personas que han sufrido oprobio simplemente por ser cristianos. Pablo ahorita está en la cárcel y está escribiendo y está diciendo: por esto estamos dispuestos a sufrir. Lo que dicen los historiadores es que las cárceles, porque nos imaginamos cárceles como hoy en día que tienen celdas y así, normalmente lo que hacían es que hacían un hoyo en el piso y ponían la reja arriba. Entonces no es como que estás sentado y las celdas así, es que tienes la celda arriba y la gente está caminando arriba de ti. Y lo que tenían en lugares grandes como Roma, donde probablemente estaba encarcelado Pablo, es que tenían diferentes niveles y eran hoyos profundos, y en cada nivel habían personas. Y a los peores criminales los ponían hasta abajo para que los desechos de los presos que estaban arriba caían sobre ellos y eran los primeros que morían por enfermedad, porque literalmente estaban en una capa en el piso de estiércol y pipí y imagínate la enfermedad y los gusanos y las moscas porque tenemos esta imagen bien estéril de que estaban ahí en la cárcel y que tenían ahí sus celdas No, él está en un hoyo en el piso, le están cayendo orines de los otros presos y los soldados que se están burlando de ellos, y él está escribiendo a su amigo diciendo: no temas, tienes que estar dispuesto a sufrir. ¿Por qué? Porque el mensaje lo vale. Si personas van a escuchar este mensaje y yo estoy aquí, yo estoy feliz, como dice en Filipenses, que me gozo, aunque unos lo enseñan por vanagloria y contiendas, me gozo de que el evangelio esté siendo proclamado. Tenemos que recordar nuestra doctrina. Hay falsos maestros. Tenemos que recordar nuestra vida, que debemos de estar dispuestos a trabajar y a sufrir oprobios, porque Jesucristo es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Entonces necesitamos recordar la doctrina, necesitamos recordar nuestra vida, y por último necesitamos recordar el ejemplo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate a la lectura y a la exhortación y a la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía y la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, y pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Quiero que veamos 3 frases aquí. Dice en versículo 12, sino sé ejemplo. Versículo 15 dice: para que sea manifiesto a todos. Versículo 16: te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Okay. Lo primero es: cuida a tu iglesia de falsa doctrina. Cuida a tu iglesia de falsa doctrina. Después es: cuídate a ti. Ten cuidado por ti. Y luego lo demás es: cuida a los demás. Uno es cuidado con los falsos profetas, otro es cuidado contigo mismo y otro es cuidado con los demás. ¿Cómo va a cuidar de ellos? Empieza diciendo: ser un ejemplo. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Una vez más, creemos que dicen personas que tienen como 18 años. Eso no es cierto, tiene mínimo 30, posiblemente un poco más. Pero independientemente, era un problema para él. Es chistoso. Carlos Spurgeon empezó a pastorear a los 20 años. Su iglesia creció masivamente y al poco más del año ya eran más de 5,000 personas. Ya era una iglesia grande cuando él llegó, pero explotó en crecimiento cuando él, y la queja más grande que tenían ante el joven Spurgeon: es demasiado joven, ¿qué puede decir él que me va a ayudar a mí? ¿Qué me puede enseñar él a mí? Ahora, 150 años después, decimos: ¿quién diría ese Spurgeon? ¿Que no saben que tenían ahí al príncipe de los predicadores? ¿Y qué es lo que hizo Spurgeon?
Se dejó crecer la barba. Porque ¿qué es lo que sabe? Si soy inmaduro, puedo madurar. Si caigo en pecado, me puedo arrepentir. Pero no puedo ser más viejo. Hay ciertas cosas que puedo cambiar y hay ciertas cosas que no puedo cambiar. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se dejó crecer la barba. Y yo sigo a Spurgeon. No es cierto. Qué difícil. Porque cuando te critican por algo que puedes cambiar, te arrepientes y cambias. Pero cuando te critican por algo que no puedes cambiar, ¿qué haces? Pablo le dice, no te preocupes. Ellos van a criticar, ellos van a hablar, ellos van a maldecir, ellos se van a ir, ellos se van a enojar, ellos van a criticar, ellos van a sembrar discordia. ¿Y qué? Nadie te menosprecie por eso, no es algo que puedes cambiar. ¿Qué es lo que sí puedes cambiar? Tu conducta, tu amor, tu fe, tu pureza, tu espíritu. El mito es este. El mito es que cuanto más estudio tengas, más sabio eres. El mito es que cuanta más edad tienes, más sabio eres. No siempre. Ayuda, pero no siempre. No siempre los mayores son los más sabios. ¿Sabes cómo sé eso? Ve a un casino. Allá cerca de mi casa, por la Macroplaza, hay un casino que se llama Caliente. Y cuando voy a Chapultepec siempre paso por ahí. ¿Y sabes quiénes son los que están saliendo del casino? Siempre. ¿Quiénes? Personas mayores, de 50 para arriba, típicamente señoras. Son las que más van a los casinos. Dices, pero si tienen edad. Edad no significa sabiduría. Hay muchas personas que son mayores, que tienen mucha experiencia, mas no tienen sabiduría. Educación no significa sabiduría. ¿Sabes cómo lo sé? He pasado por la UABC, la Facultad de Medicina, y ¿qué es lo que están haciendo todos los médicos afuera de su aula? ¿Alguien sabe? ¡Fumando! Le están enseñando cómo preservar vidas, ¿y qué es lo que hacen? Chupando su cáncer. Entonces, puedes saber mucho y ser necio, puedes ser mayor y ser necio, puedes ser joven y ser necio, cualquier persona puede ser necio. No se trata de edad, no se trata de educación, se trata de ¿qué? Haz tu parte, sé puro, cuida tu conducta, cuida tu amor, cuida tu fe, cuida tu pureza. Hay ciertas cosas que no puedes cambiar, hay ciertas cosas que sí puedes cambiar. No te molestes por las cosas que no puedes cambiar, véase tu edad, véase tu nacionalidad, véase tu acento, véase lo que sea. No te enfoques en lo que no puedes cambiar, enfócate en lo que sí puedes cambiar. La palabra, cómo respondes a la palabra, tu conducta, cómo eres, tu amor, cómo tratas a las demás personas, tu espíritu, eres una persona gozosa, tu fe, le estás creyendo a Jesús, pureza, eres una persona que estás viviendo en pureza, y cuando haces esto, vas a ser un ejemplo a las demás personas, porque entiéndeme, lo que tú dices va a ser olvidado, pero como tú vives no será olvidado. Conozco muchas personas, soy sincero, que si les pregunto, mencióname una prédica de mi papá o una prédica mía, pero vamos a usar a mi papá de ejemplo, van a batallar para darte un ejemplo de una predicación. Pero pregúntales, ¿te ha impactado la vida de mi papá? Sí, ¿por qué? Por cómo es. Porque es una persona llena de fe, es una persona con una conducta intachable, es una persona llena de amor, es una persona pura. Y dices, sí, las enseñanzas son importantes, ahorita estamos a punto de ver eso, pero ¿cómo estás viviendo? Porque la gente le va a prestar más atención a cómo vives que a lo que dices. La gente le va a prestar más atención a qué tipo de persona eres, más a qué tipo de estudios das. Nota el orden. Primero es cuida quién eres, pero también, versículo 13, dice, en tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Voy a dividir estas tres cosas. Lectura, eso es autoalimentación. Pastores, no se sientan mal por pasar tiempo en lectura, en estudio, en su oficina. Particularmente sentimos esta presión de que siempre necesitamos estar haciendo actividades. A veces la actividad que más necesita tu iglesia que haga es que estés leyendo. Es que estés en tu oficina sin distracciones, preparando el estudio del domingo o simplemente leyendo información bíblica que va a enriquecer tus sermones y tus estudios. Es importante ser personas que siempre están aprendiendo. Una persona que deja de aprender es una persona que va a dejar de crecer.
Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación. Eso lo vamos a hablar en la iglesia en general. Exhortación significa animar, eso significa que se tiene que enfocar en dirigir la iglesia, en tener visión para la iglesia, en poder exhortar a la iglesia. Y en la enseñanza, yo creo que eso es más personal. Yo creo que eso es tomar a personas y discipularlos. Te está dando aquí cómo ordenar tu tiempo. 1, pasa tiempo en oración, en aprendizaje, alimentando tu propia vida. 2, pasa tiempo preparando a la iglesia a través de estudios bíblicos, a través de exhortación. 3, pasa tu tiempo desarrollando líderes, discipulándolos a través de la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de manos del presbiterio. ¿Cuál es el don? Hay personas que dicen, es un don de enseñanza. Está hablando que no menosprecie la enseñanza, entonces el don que tiene es un don de enseñanza. Es interesante. Menciona este don varias veces y nunca dice cuál es. Yo en lo personal, y esa es mi postura, no creo que está hablando de un don espiritual. ¿Por qué? El don que tienes por la imposición de manos. ¿Qué es la imposición de manos? La imposición de manos es el delegar autoridad. Por eso dice, no impongas manos con ligereza. Por eso cuando mandaron a Pablo y a Bernabé a su viaje misionero, ¿qué es lo que hicieron? Impusieron manos. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban impartiendo la autoridad que ellos necesitaban. Le estaban dando el puesto que ellos necesitaban. Los pastores, cuando los establecían, imponían manos sobre ellos y oraban por ellos. ¿Cuál es el don? No creo que está hablando de un don espiritual. Yo creo que está hablando del don que recibió de ser pastor. Porque esa es la neta, y voy a ser bien franco. Ser pastor, aunque es bonito, es bien difícil. Personas te idolatran. Y porque personas te idolatran, cuando los dejas abajo, te odian. Personas te ponen en un lugar tan alto que el momento que dices o algo, haces algo que no les parece, ellos están tan quebrantados porque su Diosito les falló, que su fe se sacude. Yo creo que un pastor, cuando le está bien su iglesia, recibe demasiado reconocimiento. No es el trabajo de una persona, es el trabajo de muchos. Yo creo que cuando le va mal a una iglesia, el pastor recibe demasiada responsabilidad, porque no fue la culpa de uno, fue la culpa de muchos. Pero la realidad es que ser pastor es difícil, ser pastor es doloroso. Puedes hablar con pastores que tienen décadas y te pueden hablar de las cosas que se han hecho. Cris Martínez compartió unas cuantas ayer. Imagínate que le estén diciendo a líderes importantes de la ciudad que tu hija está embarazada y que te quieres ir de la ciudad. Eso fue una vil mentira. Lo mismo le pasó a mi papá, donde estaban levantando falsos acerca de mi hermana. ¿Y qué haces? ¿Qué dices? Es difícil, es doloroso. Conozco a pastores que han sido engañados, defraudados, atacados, criticados, que les han robado, que les han mentido. Y es difícil, es doloroso. Si eres pastor, tú sabes esto. Pero no cambia el hecho que el ser pastor es un regalo. No cambia el hecho que ser pastor es un don. Ser pastor es probablemente lo más difícil que harás. Ser pastor es de lo más bonito que harás. Ser pastor será de lo más doloroso que harás. Ser pastor será de lo más glorioso que podrás hacer. Y son paradojas que encuentran nuestro corazón, donde dice Pablo en 2 de Timoteos, dice que estamos tristes, mas siempre gozosos. Eso uno u otro, ¿no? No puedes estar triste y gozoso. Pero Pablo dice, estamos tristes, mas siempre gozosos. Jesús fue varón de dolores, experimentado con todo tipo de quebranto. Y fue la persona que dijo, mi gozo os dejo, mi gozo os doy, para que su gozo sea completo. Ser pastor será lo más triste y lo más feliz que hagas. Le está recordando, no menosprecies este regalo que Dios te ha dado, no menosprecies este don, no lo descuides. Ocúpate de estas cosas. Ten cuidado de ti mismo, persiste en ello. ¿Por qué? Porque te salvarás a ti mismo, salvarás a los que te oyen. Tú lo necesitas y las personas a tu alrededor lo necesitan.
Tú lo necesitas y las personas que están a tu alrededor lo necesitan. Cuando tú estás bien con Dios, eso se va a transmitir a las demás personas. Cuando tú estás aprendiendo de Dios, eso se va a transmitir a las demás personas. Acuérdate de tu doctrina. Hay falsos maestros. Acuérdate de tu vida. Existe la tentación a enfocarte en lo negativo y no lo positivo. Acuérdate de tu ejemplo. La gente te está viendo. Acuérdate de tu mensaje. Acuérdate de que Dios te puso en el ministerio, que Dios te tuvo por fiel poniéndote en el ministerio. ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos? Jesús, te damos gracias porque tú nos has dado un mensaje que predicar. Tú nos has dado buenas nuevas que compartir. Tú nos has dado un evangelio que proclamar. Y es bien fácil distraernos con fábulas, con intimidación, con tristeza. Que no se nos olvide que hay un mundo que se está perdiendo y tenemos la solución, tenemos el antídoto, tenemos la medicina, tenemos la salvación y no nos podemos quedar callados. Y perdónanos, Padre, si nos hemos enfocado tanto en los problemas internos que se nos ha olvidado el propósito eterno, que es el glorificarte a ti y el darte a conocer, el amarte y el amar a las personas, el cuidar a la grey, el cuidar nuestros propios corazones y a cuidar y atacar a aquellos que están predicando falsas doctrinas, cuidar a los nuestros, atacar a las falsas doctrinas. Jesús, te doy gracias por esta carta. Te doy gracias porque a veces me veo como Timoteo, tímido, asustado, y eso me ayuda. Te doy gracias porque a veces me veo como Pablo, fuerte, bocón. Me recuerda que hay esperanza aún para aquellas personas que a veces dejan que sus emociones les ganen. Padre, te pido por cada persona aquí que no olvidemos nuestro mensaje, que no olvidemos nuestro propósito, que no olvidemos a nuestro Dios. En nombre de Jesús.